Ya miramos a Enoc, miramos a Abraham, miramos a Lot y miramos a Habacuc. Hoy traigo el ejemplo de el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, según la Escritura, vio a la comunidad como la comunidad ignorante y que esa ignorancia lo llevó a matar al dador de la vida. El versículo 17 del capítulo 3 lo confirma de esta manera, y es necesario que leamos la Escritura para poder entender esta situación. Hechos capítulo 3, versículo 17, allí donde leímos en la Escritura desde el versículo 11 al 19, el versículo 17 dice: Mas ahora, hermanos, sé que por la ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Cuando Pedro está hablando de la ignorancia de ellos, fue que mataron al dador de la vida, al que había venido a perdonar sus pecados. Y ellos estaban en ese momento tan maravillados de lo que había hecho el apóstol Pedro en la sanidad de un hombre cojo. Y estaba él allí y todos atónitos se pusieron y estaban allí viendo a Juan y a Pedro y a un hombre que había estado cojo, y comenzaron a maravillarse. Y Pedro tuvo que darles el mensaje y decirles que no se maravillaran por lo que estaban viendo, que eso no era obra de ellos. El mismo Pedro dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Pedro inmediatamente hace claridad a la gente que está allí atónita viendo aquel milagro. Les dice que no pongan los ojos en ellos, porque ellos no habían hecho nada. Que la sanidad que el hombre había recibido, la había recibido a través del Dios de los cielos. Dice el versículo 13: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto poner en libertad. Mas vosotros negasteis al Señor y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, matasteis al dador de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Está hablando del poder de Dios, está hablando de lo milagroso que es el Señor, y hace la advertencia: no pongan la mirada en nosotros, porque nosotros solamente somos instrumentos y creemos que Dios es el dador de la vida, pero ustedes en su ignorancia lo mataron. Y vio a esa comunidad ignorante y les dijo: por esta ignorancia que ustedes han hecho, ahora a la vez le da un mensaje, un consejo: que se arrepientan y se conviertan para que vinieran de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En ese momento Él les dio la exhortación, les dio la palabra, les dio un consejo: no pongan la mirada en nosotros, nosotros no tenemos el poder para hacer nada, esto lo hace Dios. Ustedes en su ignorancia lo mataron. Y vio a la comunidad como ignorante por su ignorancia, pero el versículo 19 da un consejo: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y ahí está la palabra. En ese momento el apóstol Pedro está soltando la palabra de bendición, para que ellos reconozcan al dador de la vida. Les dice: arrepiéntanse y conviértanse para que puedan venir de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Así que en el nombre de Jesús, a esta comunidad que está allí, de pronto es nada, caminando como ciego guiando a otro ciego, en este momento se le está dando la oportunidad para que lleguen al arrepentimiento, lleguen a la conversión al Señor y que puedan volverse a Dios. Y es necesario que nosotros en este tiempo, como iglesia, como comunidad cristiana, entendamos que hay que llevar el mensaje a aquella comunidad ignorante.
Porque de pronto nos tildan o nos llaman a nosotros como comunidad cristiana, como comunidad religiosa, que somos los ignorantes. No, la ignorancia es de la gente que está ciega, que no reconoce, que no tiene el valor de reconocer la bendición que Dios tiene, que Dios tiene un propósito, que Dios tiene un plan. Y es necesario que nosotros prediquemos, que nosotros llevemos la palabra y que llevemos el mensaje sin juzgar y sin señalar. Porque el mensaje está dado, el mensaje está claro y nosotros estamos llamados a ir a darles ese mensaje. Pedro, viéndolos allí en su ignorancia, les dice: ustedes ahora tienen la oportunidad, tienen que convertirse y arrepentirse. Vengan al conocimiento de la verdad para que entonces venga bendición del cielo sobre ustedes, para que vengan tiempos de refrigerio sobre ustedes. ¿Quieres tú que vengan tiempos de refrigerio a tu vida? Que vengan tiempos de refrigerio a los tuyos, que vengan tiempos de bendición para ti y para los que te rodean. Venga el Señor, es tiempo de venir al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Así Pedro vio a la comunidad y dio el mensaje. Hay otro personaje que tengo como ejemplo y es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo vio a la comunidad gentil como una comunidad idólatra. Ojo a esta expresión, la vio como una comunidad idólatra y también la vio como una comunidad ignorante. Y cuando él vio a esta comunidad metida en su religiosidad, en su idolatría, logró también allí dar un mensaje y empezó a hablar el mensaje del Evangelio y dio un mensaje claro del Dios vivo. Y habló la palabra y les dio la oportunidad de llevarlos al conocimiento del Dios no conocido. Hechos capítulo 17. Es necesario que usted esté atento en esta hora. Mira lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 17, versículos 16 al 31. Me corresponde y me toca leer esta Escritura porque es necesario leer, para que usted esté atento de lo que ocurre y cómo el apóstol Pablo, viendo a la comunidad de Atenas en ese entonces, él los vio metidos en la idolatría, metidos en su ignorancia. Y le dice el apóstol Pablo: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Toda la ciudad estaba entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. Pablo estaba predicando el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni en
ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata, o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es Pablo allí hablando a la comunidad gentil, a la comunidad ateniense. Y él estaba esperando que vinieran los hermanos que estaban. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, él estaba en Atenas, dice, su espíritu se enardecía. Había algo que lo incomodaba, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y eso que lo incomodó, lo llevó a darle el mensaje a aquella gente. Viendo a la comunidad que estaba entregada, dice la Escritura, no lo digo yo, la Escritura lo dice en el capítulo 17 de Hechos, versículo 16. Dice él que estaba la ciudad entregada a la idolatría. Y eso lo estaba viendo él. Y estaba viendo a la comunidad ateniense, a la comunidad gentil. La estaba viendo como una comunidad idólatra. Así que discutía en la sinagoga con los judíos. Venían judíos y también piadosos. Y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y les hablaba de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Ellos oyendo a Pablo allá en la plaza, lo trajeron al Areópago y comenzó Pablo allí a hablar. Y ellos comenzaron a investigar, a preguntarle, bueno, ¿qué es lo que tú nos estás enseñando? ¿Qué es lo que tú estás hablando? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Queremos saber qué es lo que nos quiere decir. ¿Por qué? Porque todos los atenienses, escúchenme bien, todos los atenienses, toda la gente de Atenas, toda la ciudad estaban allí, y aún los extranjeros que residían allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir y en oír algo nuevo. Siempre estaban a la expectativa de oír y querer escuchar algo nuevo. Y eso lo cogió Pablo y lo logró. Logró esta oportunidad que le estaban dando para hablarles. Y dice la Escritura en el versículo 22 del capítulo 17 de Hechos. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. En ningún momento los está condenando, les está diciendo lo que ellos son. En todo observo que ustedes son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, ellos tenían santuarios, lugares de adoración. Hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Había altar para toda clase de dioses. Y había altar para todo lo que se les pudiera dar, porque ellos estaban siempre atentos a escuchar algo nuevo. Y entonces había una inscripción que decía allí, al Dios no conocido.
Y esa inscripción que estaba allí al Dios no conocido era porque ellos tenían tantos ídolos y tantas maneras y formas de adorar a su Dios o a sus dioses en ese entonces. Él está observando que tenían muchos santuarios y entre los santuarios había un santuario que no tenía nada, pero tenía una inscripción. Por si acaso se nos ha olvidado adorar algo, por si acaso no encontramos a quien adorar, por si hay algo allí que no le estemos brindando adoración, entonces le colocamos allí al Dios no conocido. Y cuando Pablo observó esta inscripción, al Dios no conocido, entonces él le dice: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. De este Dios que ustedes tienen allí una inscripción al Dios no conocido, de este Dios quiero hablar. Y cuando ellos empezaron a oír que Pablo iba a hablarles ahora a ellos que estaban sometidos a la idolatría y que les gustaba escuchar todos los días cosas nuevas, entonces prestaron oído, atención a lo que Pablo les comenzaba a decir. De este Dios les estoy hablando, a este Dios estoy anunciando. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Les dice: este Dios, que es el creador del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. No habita, no está en templos hechos por manos humanas. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Ese Dios no conocido, al que ustedes tienen allí un santuario, donde ustedes tienen un lugar allí a adorarle, yo quiero hablarles de él. Este Dios es el creador de los cielos, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios está tan cerca de ti, tan cerca como el aire que respiras, tan cerca como el que está a tu lado. Él es real. Versículo 28: porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, escucha bien, siendo nosotros linaje de Dios, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar, no se nos puede ni siquiera ocurrir que la divinidad, que lo divino, que lo excelso de Dios, que la grandeza de Dios, que su divinidad sea semejante a oro, o sea semejante a plata, o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombre. Esto es lo que está diciéndole Pablo ahora a aquellos que tenían tanta cantidad de ídolos y tantos santuarios allí, pero había un santuario que tenía una descripción al Dios no conocido. Él comenzó a hablarle, entonces les dice: ¿cómo se nos ocurre a nosotros? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo ustedes piensan eso? Que la divinidad, que lo divino, que lo excelso, que la grandeza de Dios sea semejante a oro, o a plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ese Dios que ellos estaban allí adorando y en su ignorancia le adoraban, Él les decía: no puede ser que ustedes crean en su ignorancia que Dios en su divinidad es semejante a estas cosas. Así que, mis amados, Él ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Ahora les está mandando a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Lo mismo que dijo el apóstol Pedro: arrepiéntanse, conviértanse para que vengan tiempos de refrigerio sobre vuestra vida. Es lo que le está diciendo el apóstol Pablo aquí a los atenienses, a la comunidad gentil. Conviértanse a Dios.
vengan al arrepentimiento, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Como dice el apóstol Pedro en lo que leímos ahorita, ustedes mataron al dador de la vida. A esto les está diciendo Pablo aquí, por el mismo Espíritu, porque es el Espíritu Santo el que obra y el que da y el que dice las cosas, y es el mismo Espíritu que están hablando ahora en este momento. Ustedes deben entender que Dios ha pasado el tiempo de vuestra ignorancia. Ahora manda que todos los hombres se arrepientan. Entonces Pablo está viendo a la comunidad ateniense, a la comunidad gentil, la está viendo como idólatra y la está viendo como una comunidad ignorante. Y por su ignorancia están como están y están donde están. Entonces él está diciendo, él ahora ha pasado el tiempo de vuestra ignorancia. Vuélvanse al Señor, vuélvanse a Dios, vengan y arrepiéntanse. Y yo recalco lo que dijo Pedro, y vendrán tiempos de refrigerio. Siempre se está viendo a la comunidad. No sé la iglesia cómo está viendo la comunidad en este tiempo. Nosotros como iglesia, como comunidad cristiana, ¿cómo estamos viendo nosotros a la iglesia? No sé qué tiempo tengo ya. Así que quiero dejarte allí, en esta hora. Quiero que oremos. Y mañana te espero en las horas de la mañana.